Buenos días, Pancho. Por favor, te pedimos tu contribución desde el Movimiento de Acción Migrantes para que podamos entender qué representan los desalojos que afectan especialmente a las familias migrantes. Gracias, Ana, por la invitación. Creo que es importante que vayamos conociendo los espacios y haciéndole llegar a la gente en general preocupaciones sobre lo que está pasando con la población. Y en particular, en este caso, queremos hacer referencia a la población migrante. Nosotros, como Movimiento Acción Migrante, trabajamos básicamente la incidencia para la generación de políticas que hagan realidad el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Derechos humanos de los migrantes que son similares a los derechos humanos de cualquier otra persona de este u otro país. En ese sentido, encontramos en nuestro trabajo que había un área, un segundo momento dentro del trabajo, porque el primer momento nuestro estuvo más referido a otros temas que van en relación a la situación de la gente y su documentación. Aquí en Chile, si no tienes DNI vigente, no existes. Entonces, ¿cuáles eran todos los caminos para lograr eso? Y esa ha sido toda una lucha en torno a las leyes y a las medidas políticas que se han tomado durante los últimos años. Junto con ver el tema más inmediato de los documentos, de la regularización de las personas, nos preocuparon temas inmediatos, que eran el tema de educación. Llegaban niños que no tenían acceso a la educación acá, o hijos de migrantes que a pesar de haber nacido en Chile tampoco lo tenían, temas de salud, en fin, esos temas coparon en un primer momento las preocupaciones. Pero conforme se fueron consolidando las organizaciones y entendiendo un poco más los diversos problemas que atravesaba la gente, en trabajo, en otras áreas, arribamos a un tema que era el de la vivienda. Y en ese tema nos encontramos con una organización de pobladores en una marcha de los migrantes, que siendo pobladores chilenos y pobladoras reivindicaban el derecho de los migrantes a tener una vivienda digna. Y eso estableció un primer vínculo, y a partir de ahí ese vínculo ha ido creciendo, ¿no? Conforme se ha ido trabajando tanto aquí como en regiones, abriéndose situaciones distintas que no se manejaban. Primero estábamos hablando del tema de la vivienda de la ciudad, pero nuestra percepción, o más bien el foco de lo que teníamos, era la situación de pobladores en situaciones de hacinamiento o arriendo de costos injustificados, altísimos, en condiciones precarias, etc. Pero después comenzó a aparecer con mucha fuerza otro espacio, que era el espacio de los campamentos, que eran más notorios inicialmente en el norte, en Antofagasta y Iquique, y luego vemos que eso creció también aquí en Santiago. En ese contexto hemos establecido una cierta relación, ¿no? En una serie de trabajos conjuntos ante estos tipos de temas que te estoy señalando. En el momento actual entendemos que hay dos tipos de desalojos, ¿no? Los desalojos individuales, que se han agravado enormemente durante todo este periodo de crisis y pandemia, en el que la gente más vulnerable, en situación de mayor vulnerabilidad, es población migrante y en muchos casos cuyas cabezas son mujeres. Y con los cierres que ha habido de espacios laborales, mucha de esta gente ha perdido su vivienda y han sido desalojados de donde vivían, o antes de ser desalojados simplemente tuvieron que salir. Esto se ha reflejado en el crecimiento impresionantemente grande en el último tiempo de campamentos dentro de algunas ciudades. En el caso de Santiago encontramos, donde habíamos encontrado pequeños campamentos en Maipú, hoy ya son inmensos. Encontramos campamentos nuevos en Lampa, y en Lampa, por ejemplo, de 1.200 familias con las cuales vivimos, la mayoría de los migrantes, de los pobladores y pobladoras eran inmigrantes peruanos, es decir, migrantes que tenían ya algún tiempo en Chile y que por las condiciones que señalaba anteriormente de acceso al trabajo,
se vieron obligados a dejar los arriendos que tenían en la ciudad y partir a hacer parte de los campamentos. Esto nos parece que es relevante porque es gente que ya tenía tiempo en Chile, tenía algunos años acá, pero la condición es tal que no pueden mantenerse con las condiciones de empleo existentes y el alto costo de los arriendos. No es gente que recién llegó y al no encontrar vivienda fue para allá, no, ya pasó, está en alguna medida ya inserto en lo que hay acá, sin embargo eso no es suficiente para poder sobrevivir. El segundo ámbito son los desalojos colectivos, es decir, las políticas del Estado frente a las situaciones en que la gente está obligada a tomar terreno. Y sobre eso encontramos también que se utilizan diversas justificaciones, pero que en el fondo es cómo organizas la ciudad y cómo se pretende seguir con una ciudad cada vez más desigual, más fragmentada, en la que prima los derechos individuales de propiedad o los negocios del Estado o de los privados sobre las necesidades reales de la población. Entonces nos encontramos ahí los desalojos o intentos de desalojo en algunos campamentos, lo ha habido en Copiapó, se ha intentado en alguna medida en Antofagasta, aunque menor. Ahora hay una amenaza de posible desalojo en Alto Hospicio con la construcción de un camino. Y en fin, si nosotros revisamos un poquito más atrás de eso, la justificación normalmente ha sido problemas de riesgo o proyectos de largo plazo que tenía el Estado. Sin embargo, si vas atrás de esa información, te encuentras que la predicción que hay ahí es que son espacios que están destinados a otro uso dentro de la especulación de la tierra. En el caso de Antofagasta, por ejemplo, es muy claro que la zona de los campamentos, donde el riesgo está planteado por los tendidos eléctricos, esos tendidos tendrán que salir en algún momento, no pueden pasar ya por la ciudad. Sin embargo, la idea no es la seguridad la que prima, sino las posibilidades en el mediano plazo de transformar eso en zonas habitacionales manejadas por las inmobiliarias, dado el sector privilegiado en que se encuentra, en una altura de la cual uno tiene una visión del conjunto de la ciudad. Y vas a encontrar el mismo comportamiento en otros territorios. Ahora se ven temas como en San Antonio, el crecimiento inmenso que hay en eso, y lo grave en todo este proceso es como ha sido sumamente explosivo. En muchos casos ni siquiera ha podido seguir los procesos normales que han seguido las tomas de terreno, en las cuales la población se iba organizando hasta tener un consolidado de fuerzas y con eso tomar un espacio. Al hacerse de esa manera se garantizaba cierta calidad de convivencia dentro de la gente. Hoy en día no hay nada de eso, son respuestas inmediatas, ¿no? Entonces esas tomas tienen dificultades para organizarse internamente. Y por supuesto que el Estado no brinda ningún tipo de ayuda a mejorar esa situación. En cuanto a los desalojos que han habido colectivos, ustedes han visto en Santiago, quizás el más notorio fue en la zona de Colina, ¿no? Con una violencia impresionante, con la destrucción de los pequeños o pocos bienes que tenían los vecinos y sin ninguna alternativa de ubicación. Entonces nos encontramos frente a un problema que va a seguir creciendo, más en época de pandemia, entonces pasa a ser no solamente un problema de vivienda, sino de salud pública, que dificulta poder hacer un enfrentamiento claro a la expansión de la pandemia. Yo plantearía en primer momento por ahí las líneas de lo que sentimos como más inmediato. Si tienes alguna que pregunta, quieres profundizar en un tema, dímelo. Pues, muchas gracias. Yo creo que nos diste como una visión grande de las diferencias entre lo individual, lo colectivo y la desfachatez de seguir desalojando a la gente ahora en tiempos de pandemia, cuando se supone que todos los estados deberían estar en moratoria de este tipo de acción violenta. Te lo agradezco y seguiremos hablando y conversando de muchos otros temas.